aspectos y ha ido evolucionando, digamos, en los hallazgos, pero realmente es historia reciente todo lo que se ha podido avanzar en lupus en cuanto a su definición. Ese término lupus, como tal, con cualquiera de las teorías que hemos descrito previamente, se atribuye a este médico, Rogerius, siglo XII, o sea, hace ya 9, 10 siglos, que lo usó para describir este Raj Malar clásico, que cuando ustedes ponen como un descriptor en cualquiera de las bases de datos, incluyendo el Google, van a ver esta clásica Raj Malar en alas de mariposa. Y esto es paradójico porque este signo que está bastante enlazado con esta enfermedad no es tan común, no es tan frecuente. Si hacemos una casuística de nuestros pacientes con lupus, probablemente el Raj Malar sea uno de los criterios menos encontrados. Ya Kaposi, el clásico patólogo, el médico que tiene varios hallazgos importantes y epónimos importantes en la patología, hizo el reconocimiento, digamos, de la parte clínica, y es digamos, el que pone los hitos en la parte moderna de ya de la descripción de lupus. Y ya hace 70 años, un poquito más, recién se descubren las células del lupus o el fenómeno LE, que nosotros podemos solicitar en el laboratorio actualmente en forma rutinaria. Después, la parte del tratamiento, aquí sí también es importante resaltar en la historia de la medicina, no solamente que en nuestro país hubieron casos de lupus aún antes de la conquista española, en nuestro país también uno de los medicamentos que actualmente más se usan en lupus y en enfermedades reumáticas son derivados de este árbol que es parte de nuestro símbolo nacional, que es el árbol de la quina. Y el árbol de la quina entonces cobra importancia para el mundo de la medicina, para el tratamiento de paludismo, tratamiento de estas enfermedades infecciosas parasitarias y también para enfermedades autoinmunes, como esta descrita acá. Entonces, es importante resaltar esto porque a raíz de esta pandemia que está viviendo el mundo, en algún momento la hidroxicloroquina, que ya es un análogo sintético de lo inicialmente usado, ha sido usado, ha sido, digamos, ya quitado de los protocolos de tratamiento inicial. Han habido muchos estudios sobre la hidroxicloroquina y su toxicidad cardíaca, etcétera, y sus complicaciones, pero para tener una idea de cuánto se está usando este producto, desde cuándo se está usando compuestos similares, ya en el año 1894 se describió ya el uso de la quinina en este tipo de enfermedades. Ya después se agregó salicilatos, etcétera. Pero lo cierto es que tiene más de un siglo el uso de estos compuestos. Y después de muchos años, de décadas, se recuperó nuevamente este hallazgo inicial o este uso inicial de la quinina, y los estudios de la hidroxicloroquina fundamentados en el grupo Lumina de trabajo, digamos, han cobrado realce, y tal es así que cualquier paciente con lupus, ya sea de reciente diagnóstico o cualquier paciente con lupus, digamos, de evolución crónica, debería estar recibiendo hidroxicloroquina como terapia de base, salvo que tenga alguna contraindicación. Y entonces seguimos encontrando más datos importantes en la relación de nuestro país como tal, nuestra cultura, con esta enfermedad. Por eso es que es importante resaltar estos hallazgos, ¿no? Digamos, descubrimiento en el año, desde 1894 hasta la actualidad, sobre el uso de derivados de la quinina, digamos, se mantuvieron igual hasta más o menos 50 años después, o 60 años después, cuando este médico, Philip Showalter, que es un médico que se formó en la Universidad de Pensilvania,
y en los años 50 descubrieron, junto con otros dos médicos, el beneficio de los glucocorticoides en las enfermedades reumáticas. Ya se cobra, ahí ya, digamos, se fundamenta, digamos, el uso del medicamento principal en esta entidad, que son los corticoides. Este médico ganó el premio Nobel a raíz de este hallazgo, y es de la Clínica Mayo, los que hicieron este descubrimiento de los glucocorticoides, y él murió finalmente fuera de su país, en Jamaica. La importancia inicial que les mencionaba de esta enfermedad es que, como enfermedad de colágeno de tipo autoinmunitaria, con producción de muchos autoanticuerpos, que vamos a ver un poquito más adelante, y esta formación de complejos inmunitarios, anticuerpo antígeno, son los que ocasionan el daño de órgano, y son muchos órganos blancos que pueden estar afectados, desde el riñón, que es uno de los principales, hasta sistema nervioso central, que pueden ser inclusive criterios de enfermedad, como los criterios en neurolupus. El dato importante también que se resalta en la parte epidemiológica es que definitivamente es más frecuente en mujeres. La clásica relación 9-1 está descrita desde hace muchos, muchos años, en que se hacen los primeros reportes epidemiológicos de cohortes en pacientes con lupus. Y el dato importante que involucra tal vez la etiopatogenia es que habitualmente están, la mayor parte de pacientes corresponden a edad reproductiva, donde, digamos, los niveles hormonales aparentemente juegan un rol importante en la etiopatogenia de la enfermedad. ¿Puede presentarse en varones? Definitivamente sí. En cualquier edad de la población tenemos pacientes con lupus. Tal vez la paciente más pequeña de lupus que hemos tenido en el hospital es una niña de 4 años con criterios para lupus, pero hemos tenido también pacientes ya seniles de más de 80 años que debutan con lupus. Entonces el rango es amplio, varones también con lupus, y no solamente la pléyade, si se vale el término, de síntomas, signos y de daño de órgano blanco. La distribución en edad es desde la infancia, muy pequeños, hasta pacientes seniles. Entonces, cuando un paciente nos pregunta, y doctor, ¿por qué es que tengo esta enfermedad? ¿Por qué es que me dio a mí? ¿Por qué le dio a mi madre? ¿Por qué le dio a mi hermana? Y entonces esta pregunta es bastante difícil de responder, porque no hay un factor o un solo culpable identificado en los pacientes. De hecho, tenemos varias familias con problemas de autoinmunidad y enfermedades de colágeno, y no necesariamente que hereden la misma enfermedad. Tenemos en el hospital un caso de 3 hermanas, una de las hermanas con dermatopolimiositis, la otra hermana con esclerosis sistémica progresiva, y la tercera hermana, que ya falleció, con lupus. 3 hermanas con 3 entidades nosológicas distintas, pero ambas con una base inmunológica o de autoinmunidad. Esto nos hace pensar que la genética es importante. Heredamos definitivamente la predisposición a enfermedad, a sufrir alguna enfermedad de tipo autoinmune o reumática. No heredamos la enfermedad como tal, y eso hay que aclarar a los pacientes que tienen esa preocupación desde el punto de vista genético de su descendencia, si va a sufrir esta enfermedad. Entonces, cuando nos preguntan los pacientes qué es el lupus y por qué me dio o por qué le dio a mi familiar, entonces tenemos que resumir esta parte, definir qué es autoinmunidad, a qué se refiere este complejo de antígeno anticuerpo, y cómo es que esos antígenos anticuerpos, digamos, en los órganos blancos dañan la
función y la función de estos órganos blancos. Y entonces de ello tenemos que pasar a la genética. También explicarles sobre el medio ambiente, el sol, por ejemplo, este cuadrito que tienen en su Harrison de la influencia del sol y en la etiopatogenia del lupus. Entonces, el medio ambiente, definitivamente, y esto incluye el hábito del tabaco y algunos otros factores ambientales de exposición. La inmunorregulación que se pierde en algún momento, la parte hormonal, que es importante porque es más frecuente en mujeres y definitivamente en edad fértil, también es un dato importante para explicar por qué un paciente tiene lupus, y la genética o la epigenética involucrada, ¿no? En este cuadrito estamos tratando de resumir las principales evidencias clínicas del daño de órgano. El riñón es uno de los principales, y esta es una, digamos, de las preocupaciones, porque el paciente que tiene compromiso renal y evoluciona rápidamente puede llegar a diálisis, y eso lo condenaría a la paciente, generalmente son mujeres, a hemodiálisis de por vida, o en todo caso, en el mejor de los casos, ponerlo en un programa de trasplante. La piel, con todos sus daños en la plataforma, en la parte de tejidos de paniculitis, tenemos un caso de paniculitis lúpica, y en la piel entonces hay una manifestación frecuente de lupus, y no necesariamente el clásico rash malar. En el daño de órgano, el compromiso pleural, el compromiso pericárdico, son criterios. La serositis, o sea, es decir, la pleuritis y la pericarditis son también uno de los hallazgos comunes para ir uniendo criterios para diagnosticar lupus. El daño del cerebro y de todo el sistema nervioso central, incluido mielitis transversa, también es un órgano blanco identificado frecuente, pero no, sino también tenemos ganglios, el sistema retículo endotelial, etcétera, ¿no?, que podrían estar comprometidos en esta entidad. Esta data es importante porque en nuestro país no hay estadísticas. Tal vez sería necesario aplicar estudios tipo COPCOR a poblaciones cerradas para ver más o menos cuál es la prevalencia de esta enfermedad en nuestro país. Pero si extrapolamos, por ejemplo, el dato que tenemos acá en los Estados Unidos es de 20 a 150 por 100.000, sacamos una media de este dato. Entonces, supongamos que sean 80, 85 por 100.000 mujeres en nuestro querido Trujillo, si es que tuviéramos esta misma estadística, tendríamos, digamos, bastante casuística de pacientes con lupus, y no todos probablemente en área hospitalaria, es decir, ya sea en MINS o en salud, no tener un seguro, se complican y evolucionan y fallecen lamentablemente por esta enfermedad. Definitivamente la raza está involucrada. Si bien es cierto, nuestra raza no tiene muchos estudios, pero por historia, por los datos que tenemos, nuestra raza también está afectada, tal vez con mayor prevalencia que la raza caucásica. De hecho, en los Estados Unidos la población afroamericana son los que más tienen. El grupo Lumina, por ejemplo, fue un diseño de estudio donde está involucrada una de nuestras compatriotas, la doctora Graciela Alarcón. Esta doctora lidera un grupo con este estudio que ha logrado ya hecho alcances importantes en el diagnóstico, epidemiología, tratamiento de lupus. Estudia las poblaciones, digamos, minoritarias en los Estados Unidos, entre los afroamericanos y los latinoamericanos. Y entonces, cuando vemos a un paciente con lupus, la raza es importante para definir los riesgos desde el punto de vista genético. Y entonces es 5 o 10 veces más frecuente en raza negra,
También los asiáticos tienen un poco más de prevalencia que la raza caucásica. Y en nuestra población tenemos evidencia de que hay una alta prevalencia de esta patología. Y ahí han entrado en juego ya el estudio de las antígenos de histocompatibilidad que están ya definidos, y el estudio genético probablemente en algunos años implementados nos marcarán los riesgos, digamos, desde el punto de vista de consejería genética en parejas que tengan riesgos, ¿no? ¿Por qué es importante este dato? Porque la primera evidencia tal vez de lupus así establecido con los criterios actuales son de una momia estudiada por este museo de Ica con la Universidad de Virginia. A esta momia, una momia de 14 años, una adolescente, que le hicieron estudios de hasta microscopía electrónica, imágenes, biopsias, donde se comprueba que tiene serositis, pericarditis, pleuritis, compromiso renal, etcétera. Y en esta momia se completan los criterios para el lupus, y es tal vez la primera evidencia clínica, digamos, de una paciente con lupus. Y es interesante porque los procesos de momificación, bueno, cuando uno habla de momias piensa en Egipto, pero el dato histórico es que miles de años antes que Egipto, en lo que era antes el Perú, en esta parte de Chinchorro, era parte del Perú, ahora es chileno, pero era parte del Perú, se encuentran momias que tienen tal vez a 4.000 años antes que las momias egipcias. Y entonces esta momia que se encontró en esta parte de la cultura Wari, tiene muchos años y probablemente sea la primera evidencia en el mundo de un paciente con lupus. ¿Por qué es importante eso? Porque podríamos pensar, bueno, los españoles nos trajeron tantos males, y de repente su genética nos trajo lupus, y no es así, es portado. Y entonces ya el lupus era una enfermedad prevalente en nuestra población, demostrado, digamos, con esta. Les invito a leer este artículo, no sé si yo lo tengo. Vamos a ver por acá. A ver, de repente, tenemos por acá. No sé si es... no creo que sea esto, no estoy seguro. Es un estudio es un artículo de la Asociación Peruana de Lupus, que hacen la historia de esta momia ahí lo encuentro. Y da esos datos importantes, ¿no? Entonces, de ahí cobra importancia que nosotros, como, digamos, que estamos formándonos en la medicina, tengamos en cuenta estos datos epidemiológicos e históricos de nuestra cultura y de la importancia de esta enfermedad. Bueno, independientemente de esto, desde que ya se establecieron los criterios desde el año 70 para lupus, ya se ha uniformizado, digamos, y clasificado pacientes con lupus. Esa parte de la historia, los primeros criterios fueron del año 71, 14 criterios. Antes que esto, habían muchos criterios, eran como 33, donde se incluía alopecia y fiebre inclusive. Después ya de estos criterios, estos se eliminaron por lo que no eran específicos. El año 82, en la nueva revisión, se quedaron con 11 criterios, y de estos se cogían 4 o más. Los criterios que más son utilizados históricamente hasta ahora son los del año 97. Hasta la actualidad ya tienen más de 20 años, y estos se han utilizado más que todos los demás, porque inclusive los propuestos por SLIC el 2012 recién tienen 9 años, y son los que ahora se usan, digamos, más que los nuevos propuestos el año 2019. Entonces, estos criterios del 2012 aún están vigentes, y es más, hay discusión sobre si estos son mejores que los últimos,
o qué valor clínico tienen en un paciente con lupus establecido. Lo importante es resaltar es que los nuevos criterios de estos grupos de trabajo a ser regular en todas las entidades, lo que están buscando, lo que están, o su objetivo primario es encontrar los pacientes en, digamos, en etapas tempranas. El objetivo es hacer regular 2010 para artritis reumatoide, ese era su objetivo principal, igual que los pacientes con espondiloartropatías seronegativas 2009 del grupo ASAS. También lo importante de los criterios serán determinar y clasificar a un paciente lo más tempranamente posible antes que haya daño estructural. Y entonces es probable que los criterios ACR regular 2019 tengan también o tienen ese objetivo de encontrar los pacientes con lupus en forma mucho más temprana. El único inconveniente técnico, entre comillas, es que para aplicar esos criterios ACR regular 2019 hay que tener un ANA positivo de entrada. En cambio, los criterios de SLIC 2012 podríamos considerar los pacientes con ANA negativo, es decir, sumar un criterio inmunológico diferente al ANA y tener criterios clínicos si hicimos el lupus. En cambio, en los otros criterios nuevos, el paciente tiene ANA positivo. ¿En qué se basa esto? Que los pacientes con lupus seronegativa, entre comillas seronegativa, para usar un término que se usa en artritis reumatoide seronegativa, lupus seronegativa son los menos, tal vez menos de 1%. Y entonces, aplicando estos criterios establecidos en 2019, podríamos, el grupo de pacientes que estamos excluyendo son los menos, pero de todas maneras esto ha sido blanco de críticas. Los criterios del IC 2012 son los criterios que clínicamente se están usando hasta la actualidad. Están vigentes, aún se pongan y se oficialicen los de 2019, estos van a seguir vigentes. Y acá hay un resumen de lo que incluye los diferentes criterios de acuerdo a si es cutáneo, si hay problema. Nuevamente la alopecia se incluyó en esos nuevos criterios que ya se habían eliminado en el 97. Alopecia se incluyó y un tipo de alopecia en especial, no cicatrizar, dicen los libros. La artritis persiste, la serositis, criterio clásico, el compromiso renal es igual que las del año 97, y aquí sí hay que notar que no es cualquier compromiso renal, siempre hay que considerar que no cualquier proteinuria es criterio, sino que debe ser más de 500 miligramos en 24 horas. Y el compromiso neurológico, no cualquier manifestación clínica de neurología es criterio neurológico, sino hay que incluye convulsiones, psicosis, neuritis, neuropatía, etc. Y ahí también está, por ejemplo, la manifestación de mielitis transversa. La anemia, no cualquier anemia en lupus es criterio, tiene que ser anemia hemolítica, y si está asociado a test de Kuhn positivo, esto también es criterio, es decir, el criterio inmunológico. Y de los criterios hematológicos solamente se escogen uno, no podríamos sumar. Tiene anemia hemolítica, tiene leucopenia y trombocitopenia, entonces tiene 3 criterios, no, solamente es uno por ese campo. Y estos son los criterios también, algunos incluidos en esta nueva criterio de clasificación del año 2012, pero estaban los clásicos del ANA, anti-DNA, el anti-SMIT, los antifosfolipídicos, el complemento básicamente C3, C4, y los test de Kuhn positivo que puede estar en relación con anemia hemolítica, por ejemplo. Acá sí es importante una aseveración clínica. Es decir, un paciente puede tener todo lo de lupus, puede tener muchos criterios de lupus, pero si el ANA es negativo, probablemente no tenga lupus. Eso dice esta aseveración según estos criterios. Puede tener muchas manifestaciones de lupus, pero si el ANA es negativo, probablemente sea negativo, no tenga lupus. ¿Por qué esto? Porque menos del 1% de pacientes con lupus son ANA negativo. De hecho, no los podemos excluir. O sea, sí hay pacientes con lupus y ANA negativo, pero son los menos. De estos criterios SLIC, se tienen que reunir siempre 4, como en el año 97 y los anteriores, pero no pueden ser los 4 clínicos o los 4 laboratorios. Tiene que ser por lo menos un criterio clínico. ¿Ale? Inmunológico. Hola, hola. Estos son los criterios del IC 2012.
aún vigentes, pero el año 2019 salieron estos criterios que ustedes lo tienen en sus clases, donde tratan de criterios ACE regular de artritis reumatoide 2010 del grupo de doctor Daniel Aletaja. En este grupo de trabajo de criterios en lugar ACR del 2019, ya propuesto el 2018, se les da un puntaje y un score a cada ítem de los pacientes. Si ustedes se percatan, básicamente tiene lo mismo que el SLIC, pero ya de acuerdo al peso de la evidencia y de los análisis estadísticos, le dan un puntaje a cada parámetro. Por ejemplo, la biopsia renal, y ya con una clasificación 3 o 4 en biopsia renal, le da 10 puntos a un paciente, más un ANA positivo sería suficiente para establecer lupus. Estos criterios aún tienen algunos detractores, no hay un uso generalizado de esto. ¿Por qué? Porque si se percatan, hay anticuerpos que podrían estar muy a la mano, como por ejemplo dosar anti-beta-2-glicoproteína, y en nuestro hospital no tener esto, y podríamos estar perdiendo puntos si no tenemos este score, o no tener complemento y podríamos no completar puntaje porque no tenemos este examen, digamos, en la parte laboratorial. Entonces tiene algunas ventajas y algunas desventajas. Y cuando se estandaricen todos los sistemas de salud, en teoría deberíamos tener acceso a todo y podríamos a un paciente con estos criterios. Pero mientras tanto, los invito a revisar y a seguir con esta parte que es más clínica, los criterios de SLIC 2012. Esto es un resumen, digamos, de lo anteriormente dicho, es decir, del SLIC 2012, estos son los criterios en resumen. Y otra contingencia en estos criterios es que bastaría solo la biopsia renal y más un ANA positivo, y es suficiente para que tenga criterio de lupus o clasificación de lupus. Otra parte importante es que aún teniendo todos los criterios cumplidos, o sea, 4 o más, digamos, la sensibilidad y especificidad se acerca mucho al 100%, pero no es 100%. En el caso de la especificidad hay un 7% que se nos escapa, y en cuanto a la sensibilidad hay 8% que se nos escapa. Esto tiene que ver, está en relación con la famosa curva de Gauss, donde hay dos desviaciones estándar, a la derecha, a la izquierda, la campana, y hay un 5% que está a los extremos de cada, o sea, 2.5 a 2.5, que podría no caer en esta clasificación y aún así ser lupus. Esto es importante, eso sí, les invito a memorizarlo, aunque sea, pero es importante que aprendamos cuáles son, digamos, las clases de nefritis lúpica. ¿Por qué es importante esto? Porque uno, marca el pronóstico, dos, en los nuevos criterios de clasificación, como ustedes se habrán percatado, 2019, volar ACR, la biopsia con estadio 3, nos da un puntaje de 10, entonces esto necesitamos tenerlo presente. Hay 6 estadios, del 1 al 6, cada uno con características importantes. Lo cierto es que del 4 al 5 aún podrían responder. 3 podría responder mejor a corticoterapia, inmunosupresores. 4 podría responder 5 con menos probabilidad, y 6 definitivamente prácticamente es un caso perdido. En cuanto al daño renal, digamos, en un paciente con lupus, probablemente este paciente ya vaya a diálisis y la única posibilidad sería trasplante renal. Los anticuerpos que les mencionaba, cuando un paciente nos pregunta, y doctor, ¿por qué le dio esto a mi paciente? Tenemos que concentrarnos en esos anticuerpos porque esos podrían darnos una idea de cuál es la causa de repente, ¿no? Por ejemplo, si el paciente tiene un síndrome like lupus o lupus como tal,
con los criterios y tenemos un antihistona positivo, entonces tendríamos que averiguar, por ejemplo, medicación. La medicación también es una causa de lupus, y entre ellos tenemos los antituberculosos, los anticonvulsivantes, hidralazina, etcétera, lo que mencionan sus libros, medicamentos que potencialmente podrían producir lupus y que definitivamente son necesarios para algunas entidades como tuberculosis, y entonces podríamos tener la causa del lupus y orientarnos a responder al paciente. Mire, una posibilidad es que su paciente tiene criterios de lupus, pero tiene un marcador que es antihistona positivo. Podríamos averiguar si algún fármaco le provocó eso. Y dentro de los fármacos, lo mencionamos con el grupo que estamos rotando actualmente, estamos terminando hoy, uno de los fármacos que han venido usándose más, y tenemos muchos pacientes actualmente en el hospital con terapia biológica para artritis reumatoide, son los anti-TNF. Y los anti-TNF están en la lista de medicamentos que pueden producir lupus. Paradójicamente lo tratamos de una enfermedad reumática, artritis reumatoide, y paradójicamente con estos anticuerpos monoclonales le estamos produciendo una enfermedad más severa que es lupus. Felizmente casi todos remiten a la suspensión del tratamiento, pero hay un 10% que podrían quedar con lupus, y eso sería una iatrogenia. No una mala práctica, no una impericia, sería una iatrogenia. Estuvimos dando un tratamiento bueno para una enfermedad, pero está descrito que podría producir otra como lupus. Y entonces cada una de estas, de estos marcadores nos podría orientar. Por ejemplo, el anti-RO, podría estar complementado con el síndrome de Sjögren. Es probable que este paciente tenga Sjögren asociado cuando tenga lupus, y también con los problemas de piel, ¿no? Entonces, estos marcadores tienen una importancia y hay que aprenderlos así. Es un poco complejo de repente, pero si, por ejemplo, vemos que los pacientes con lupus más compromiso renal, que pueden ser 30-40% pacientes con lupus, o tal vez más, tienen anti-DNA positivo, aún así no estén desarrollando un compromiso renal, hay que tener bastante cuidado, porque los pacientes con lupus anti-DNA positivo, anti-DNA doble cadena, tienen más chance de tener nefritis lúpica y vasculitis, por ejemplo. Y entonces está en su Harrison, es un nivel recuperado, porque está en resumen, digamos, los datos de la importancia de cada uno de estos anticuerpos. Un anticuerpo para resaltar son los antifosfolípidos, los cuales también están relacionados con una prueba que ustedes conocen de ciencias básicas, que es el VDRL. El VDRL es una prueba que se usa para sífilis. Y entonces tuvimos un caso anecdótico y triste, una paciente mujer joven que salió gestando a sus 17, 18 años, y en la última prueba que le hacen previo se complicó su embarazo con hipertensión, y entonces previo a la cesárea le hacen las pruebas y sale VDRL positivo. El ginecólogo le comunica a la pareja: ¿sabe qué, señora? Usted tiene VDRL positivo, de repente usted ha tenido contacto con sífilis, y el novio o el enamorado, la pareja, lo que hizo fue enterrarle un puñete a la mujer y decirle: ¿cómo es posible que tenga sífilis si tú me dijiste que éramos exclusivos, etcétera, etcétera? Y lo triste de esta historia es que esta paciente desarrolló antifosfolipídico, actualmente desarrolló todo el cuadro de lupus, actualmente está en diálisis, joven, y este VDRL era un falso negativo, es decir, no es por sífilis, sino porque tenía antifosfolipídico asociado. Y entonces es uno de los exámenes que podríamos también pedir en los pacientes con lupus y sospecha antifosfolipídico, VDRL. Entonces, estos anticuerpos son importantes que también los estudien y se los dirijan de acuerdo a su importancia, ¿no? Y esto podría aplicarse el lupus, por ejemplo. El tratamiento sí ha evolucionado desde la quinidina que les mencioné en el año 1894, uso de salicilatos, uso de glucocorticoides en los 50. Esto ha hecho que el paciente superviva, prevenga lesiones de órganos, como por ejemplo detengamos la lesión renal, la progresión del daño renal, y de hecho mejora su calidad de vida.
Y ahí ya cobra importancia el grupo que les mencionaba. Les invito a estudiar o a revisar sobre los hallazgos del grupo Lumina, donde está nuestra compatriota, la doctora Alarcón, como investigadora. Entonces, la hidroxicloroquina actualmente está indicado sí o sí el paciente se diagnostique lupus o no, o sea, agudo me refiero actual, o tenga ya algunos años, paciente que llega a la consulta, si no tiene contraindicación debemos usar hidroxicloroquina. ¿Por qué esto? Porque se ha demostrado que los pacientes con hidroxicloroquina tienen menor mortalidad. Es decir, se mueren menos y se enferman menos. Entonces, debemos darle. En esta categoría también está la vitamina D, por ejemplo, que podríamos darle a todos los pacientes con lupus. De los corticoides sí depende del daño de órgano. Por ejemplo, un paciente con neurolupus necesitamos darle corticoide endovenoso, habitualmente en dosis muy, muy altas, igual que el compromiso renal severo, pero también podríamos darle a los pacientes 1 o 2 miligramos de prednisona por kilo por día, y dependiendo de la evolución, bajarle gradualmente hasta conseguir la dosis fisiológica, es decir, a 7.5 miligramos, el equivalente en prednisona por día. Esto, digamos, la dosis fisiológica con la que debería llegar un paciente en el mejor de los casos, y en una buena evolución de repente retirar corticoides una vez que se inactive. Pero si ya los glucocorticoides no responden, entonces debemos usar inmunosupresores. El clásico ha sido ciclofosfamida durante muchos años, pero también tenemos azathioprina, micofenolato, por ejemplo, en pacientes que queremos conservar la fertilidad, usamos micofenolato, metotrexato, etcétera. Y de los fármacos biológicos, actualmente, el que más usamos en nuestro hospital, de repente por la historia, por la experiencia que tenemos en los hospitales, es rituximab, más que belimumab. Belimumab existe en el mercado, pero aún en la seguridad social todavía no tenemos belimumab. Pero tenemos la suerte de tener rituximab, el último recurso, la última esperanza de muchos pacientes, y con los cuales hemos rescatado pacientes inclusive de UCI muy, muy graves que respondieron a este fármaco. Rituximab, un fármaco, un anti-CD20 que fue aprobado por la FDA para linfomas y para otros tipos de neoplasia posteriormente, pero en esos casos, digamos, el lupus sistémico van muy bien. No olvidar que el 10 de mayo es el Día Mundial del Lupus, y hay muchos pacientes, podría haber en nuestra familia, inclusive pacientes con lupus. Un último alcance es que, y siempre los invito a ustedes que son ahora como 400 personas, sería interesante que en su población, en su grupo etario, que es diverso, se hagan un dosaje de ANA todos, ¿no? Sería interesante hacer prevalencia de ANA en una población estudiantil, 400 alumnos. Y nos vamos a dar con la sorpresa que de repente 1 de cada 10, 1 de cada 15 de ustedes tiene ANA positivo, sin que necesariamente tengan lupus. Y entonces, este es un dato importante. Hace un año, poco menos me parece, salió publicado un estudio de la prevalencia de ANA que está subiendo en el transcurso de los años. Es decir, hace décadas la prevalencia de ANA positivo en población sana era menor que lo que se observa actualmente en los Estados Unidos. Pero tenemos todos esos datos fuera de nuestro país. Sería interesante ver en nuestra población cuántos de nosotros tiene ANA, por ejemplo, en población como ustedes que están en promedio 20, 21 años. Los invito a la parte de investigación, es bastante interesante, podemos hacer investigación tan básica como eso, pero dejar mucho aporte y mucho conocimiento con esa investigación muy, muy básica de solamente determinar ANA en la población joven. Muchas gracias por su atención. Si tuvieran alguna pregunta, y si no, pasamos al segundo round. ¿Están ahí? Sí, están ahí. Gracias, doctor. Muy amables. Doctor. A comer, por favor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Un gusto. Hasta luego con todo. Gracias, doctor. Hasta luego.